La menopausia en realidad es el día que tú tienes tu última regla, es la última regla de tu vida. Eso es la menopausia. ¿Una menopausia precoz afecta la esperanza de vida? Nuestros estrógenos nos protegen hasta la menopausia. A partir de la menopausia dejamos de tener estrógenos y nuestro riesgo cardiovascular va aumentando, de tener infartos, trombosis, hasta ponerse a la altura del hombre. O sea, las mujeres nos morimos de eso, que ya con 60 años nos morimos del infarto. ¿Qué pasa si tú pierdes los estrógenos con 30? Se habla poco de la sequedad vaginal y ese es uno de los síntomas más frecuentes en la menopausia. Si tú vives muchos años y no haces nada, vas a tener sequedad vaginal. El bueno, bonito y barato para cuidar la salud vaginal, lo mejor es tener una buena frecuencia de coito y orgasmo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es una buena frecuencia? ¿Cuál es una buena frecuencia? ¿Cuál es una buena frecuencia? Se considera que una buena frecuencia por prescripción facultativa. 100% de mujeres tienen tanto síntomas emocionales como físicos. Muy pocas también son conscientes de ello y que el 85% de las mujeres con síntomas de menopausia no está recibiendo actualmente una terapia eficaz. La suplementación no es una sustitución de la alimentación. Esos activos que son positivos para tu cuerpo, pues ese plus que al final pues va bien porque está demostrado pues a nivel cardiovascular ayuda, síntomas que sobre todo en la menopausia son importantes abordar. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Como veis, estamos con un nuevo set. Estamos muy contentos de estrenarnos, que ahora os diré con quién. Y bueno, antes que nada, como siempre os digo, si queréis uniros a la comunidad, solamente tenéis que suscribiros al canal. Para nosotros es algo muy positivo porque podemos seguir creciendo en este proyecto en el que hemos puesto tanta ilusión. O también podéis suscribiros a la newsletter, que tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, estoy muy contenta porque vamos a tratar hoy un tema muy interesante que afecta a todas las mujeres en el mundo, que es la menopausia. Y para ello tenemos a la doctora Maite Fernández, que ella es ginecóloga y sexóloga, trabaja en la Clínica Planas de Barcelona y es especialista en vulvas. Y además tendremos una segunda parte en la que hablaremos con Sofía Francés, que es cofundadora de la startup Madecua, que se encarga de luchar para romper ese tema tabú que es la menopausia y poder dar una mayor calidad de vida a las mujeres, ¿vale? A través de toda la divulgación y de tratamientos naturales. Bueno, bienvenida, Maite, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir desde Barcelona. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un placer. Me encanta estar aquí, me encanta pues ayudar a derribar mitos y a darle luz un poquito a este tema de la menopausia, que es muy, muy importante. Bueno. Así que gracias por la invitación. Jolín, para nosotros es un placer. La verdad es que estoy muy contenta porque es un tema que creo que va a interesar mucho, porque yo creo que todas las mujeres en el mundo este tema nos afecta. Yo ahora mismo que estoy entrando, ¿no?, en estas edades, es algo que además especialmente me interesa, así que vamos, creo que voy a salir muy, muy contenta de este podcast porque voy a recoger muchísima información y gracias por ofrecérselo a la audiencia, que creo que vamos, que va a estar expectante. Bueno, pues voy a ir un poquito al grano, si te parece bien, ¿vale? ¿Qué es la menopausia y cuáles son las fases de la menopausia? Y vamos a aclarar eso porque con el tema de la menopausia, los prefijos, la pre, peri, post, todo esto hay como un poquito de lío. A mí me gusta explicarlo imaginándose una línea temporal porque es la manera como más sencilla de entenderlo. Entonces, si tú te imaginas una línea temporal, la menopausia en realidad es un día, es el día que tú tienes tu última regla, es la última regla de tu vida. Eso es la menopausia. Perdona por la voz, es que estoy un poco afónica y me van a tener que escuchar así todo el episodio. Esa es la menopausia, la última regla. Entonces, de la menopausia hacia adelante, desde unos cuantos años, porque además la menopausia al final lo que nos dice es que los ovarios dejan de funcionar. Los ovarios dejan de funcionar para las dos funciones que tienen, que son, por un lado, producir los óvulos, que es lo que nos permite tener hijos, es decir, después de la menopausia. Cuando se acaba la función del ovario, tú ya nunca más vas a poder tener hijos, pero además el ovario es una glándula que produce hormonas. Entonces, lo que también pasa es que después de esa menopausia, de esa última regla, tú ya nunca más vas a tener las hormonas que produce el ovario. Y eso es lo que se asocia a todos esos síntomas de los que la gente ya va hablando. Entonces, la menopausia lo que nos dice es cuando deja de funcionar para siempre el ovario. Pero eso no es una cosa que ocurra de un día para otro. O sea, tú no tienes tus reglas tan normales, tienes tu función ovárica perfecta y de repente, ¡pum!, apagamos el interruptor y se acabó. No, es algo que se va perdiendo progresivamente. Entonces, se habla de la premenopausia cuando todavía no hay cambios, cuando ya empieza a haber déficit de hormona. En realidad la premenopausia es antes de que empiece a haber esas alteraciones hormonales que ya podemos detectar por pues, alteraciones en la regla, por síntomas que ahora te explicaré. Entonces, la premenopausia es lo que ocurre antes de que haya ningún cambio que tú notes evidente. Pero es verdad que el ovario empieza a funcionar peor a partir de los 35 y sobre todo de los 40 años.
De hecho, ya lo vemos, a las mujeres les cuesta más quedarse embarazadas con 40 que con 20 o con 30, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ovario funciona peor. Aunque tengan reglas regulares, el ovario ya va funcionando peor. Esa sería la época como de la premenopausia, ¿vale? Antes de que empiecen realmente las alteraciones, las alteraciones sobre todo en el ciclo menstrual o los primeros síntomas. Entre los 45 y 50 normalmente empieza ya a haber alteraciones de la regla, desarreglos, te viene la regla 2 meses y después 3 meses no, o te viene más seguida o más espaciada. Y empiezas a notar algunos cambios, pues flacidez, o empiezas a notar insomnio, irritabilidad, tienes más síndrome premenstrual. Todos esos son cambios que se van asociando a que el ovario ya no está funcionando tan bien. Y la eso se llama la época de la perimenopausia, o lo que dice una amiga mía, la época del cambio de prefijo, que pasas de pre a post, la peri, ¿vale? Y eso va, pues desde los 45 o así, no hay una edad concreta, ¿vale? Cada mujer es diferente. Hasta que ya estás en posmenopausia. Posmenopausia, recordemos que la menopausia es el día de tu última regla. Bien, cuando ha pasado un año entero, desde ese día de tu última regla es cuando nosotros podemos decir que tú ya no vas a tener más reglas, ya estás en menopausia. Pues la posmenopausia es lo que viene después de eso. Realmente el resto de tu vida estás en posmenopausia, porque ya nunca más vas a tener reglas y tus ovarios nunca más van a funcionar. O sea que realmente la posmenopausia es desde un año después, que es cuando podemos diagnosticarte de menopausia, hasta que te mueras, que esperemos que sea pues con la media española con 85, 8 o más años. Ojalá. Quería hacerte, cuando me has hablado sobre el tema de la perimenopausia, esos años que has hecho un intervalo de 45 a 50 años, más o menos, que es el periodo, ¿es lo que dura más o menos los trastornos? ¿Puede durar más? ¿Puede durar menos? Realmente, si somos estrictos, la perimenopausia es desde que empiezan los desarreglos hasta que se acaban las reglas, que pueden ser los 50, 52, 54, hasta los 55 años. Hay mujeres que tienen reglas hasta los 55, o sea que les llega la menopausia con 55. O sea que es un rango amplio en el que puede haber desarreglos, ¿vale? Hay mujeres que están 2 o 3 años con esos desarreglos más intensos, pero después de la menopausia sigue habiendo síntomas. Normalmente después de que se acaba la regla, ten en cuenta que yo creo que es una cosa súper importante que a la gente le cuesta entender. El tema de la menopausia y el diagnóstico de la menopausia. Nosotros diagnosticamos la menopausia un año tarde, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo te digo que tú estás en menopausia cuando llevas un año entero sin reglas. Tu ovario dejó de funcionar hace un año, en realidad. Pero yo no te puedo diagnosticar antes porque en la perimenopausia hay muchos cambios. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de menopausia, te decimos, ya estás en menopausia porque llevas un año sin reglas. Realmente, hace un año que tú ya no tienes ni una hormona en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, es un diagnóstico tardío de base, porque ya llega un año después. Toda esa época ya estás después de la menopausia. Y después de la menopausia también hay síntomas. Es verdad que hay síntomas que suelen mejorar con el tiempo, como por ejemplo los sofocos, que es como el más conocido, porque además es como el más evidente, porque sacas el abanico y te tienes que abanicar porque no puedes más y ese tipo de cosas, porque es muy evidente. Y los sofocos es un síntoma que suele mejorar con el tiempo, pero no mejora con el tiempo la sequedad vaginal, por ejemplo, que es un síntoma, es el más prevalente de todos, el que más pasa, y ese va cada vez a peor si no se hace nada por evitarlo. Y no mejora los cambios en la imagen, en la grasa corporal, el riesgo cardiovascular va empeorando con el tiempo. Ahí hablaremos durante el episodio de todas estas cosas, pero hay algunos que sí que mejoran, pero lo que supone vivir sin hormonas es vivir sin hormonas, y eso tiene una serie de cambios en el cuerpo que nos afectan en muchos sentidos, en muchísimos. Y, por ejemplo, ¿a qué edad normalmente es cuando se tiene la premenopausia? La premenopausia. Claro, empieza a ver, es que es muy variable, ¿vale? Bueno, si quieres también decir la menopausia también. ¿A qué edad tenemos la menopausia? Una menopausia se considera normal si pasa entre los 45 y los 55 años, ¿vale? Es un rango muy amplio, ¿vale? Es verdad que la edad de la menopausia, de esa última regla, parece que en los países industrializados se está adelantando. Estamos cada vez a menos. Con 48, 50 años la mayoría de las mujeres la tienen, pero es lo que te decía antes, hay mujeres que están hasta los 55. Entonces hay un rango amplio. La perimenopausia es muy variable también, es que es muy difícil generalizar, porque hay mujeres que se tiran con desarreglos 2 o 3 años, pero hay mujeres que se tiran con desarreglos, insomnio, irritabilidad, pues 5 o 6 años o 10. Es muy variable. Y antes de eso es lo que le llaman la premenopausia, ¿no? Que puede empezar a haber cambios hormonales, pero que tú no los detectas. Ya empieza a haber, ya te digo, a partir de los 35 y sobre todo 40 años, tus ovarios seguro ya no producen las mismas hormonas. Eso seguro.
¿Y cuáles son los síntomas que empezamos a notar con la premenopausia, por ejemplo? Con la premenopausia, antes de que empecemos a notar los desarreglos menstruales, ¿vale? Que sería ya en la perimenopausia. Pues empiezas a notar, yo lo digo siempre porque además yo lo noté, a mí me empezó a pasar con 45 años. Yo siempre lo digo, yo estaba perfecta hasta los 45, que un día iba conduciendo y mi hijo me empezó a hacer así, aquí, que me molesta enormemente. Empiezas a notar flacidez que no tenías antes. Además te das cuenta de que, jolín, es que mi cuerpo va cambiando. Me cuesta más mantener el peso haciendo lo mismo. Ahora tengo una tendencia a engordar que antes no tenía y hago exactamente lo mismo que antes. Empiezas a notar una serie de cambios. Notas más el síndrome premenstrual. Hay muchas mujeres que a partir de los 40 empiezan a notar más el síndrome premenstrual, que este es otro tema súper interesante, porque cuando lo notas y lo vives, esas alteraciones en el estado de ánimo, ese de repente me pongo a gritar y no sé por qué, o me pongo a llorar y no sé por qué, y paso de gritar a llorar y no sé por qué, eso suele pasar más pues a partir de los 40. Hay mujeres que les pasa toda la vida, pero hay mujeres que lo empiezan a notar en esa época de la premenopausia, cuando empieza ya a haber un poquito de déficit de hormonas, pero no suficiente falta de hormonas como para producir alteraciones de la regla. Esos son como los síntomas en esa etapa que es como precoz, ¿vale? Me siento muy identificada. ¿Verdad? Sí. Es que hay que ser mujer para entenderlo, también Vaya, te lo digo. Ahora empezarás a entender un poquito más, Jandro, que está detrás de la cámara. Hay mujeres que tienen con menos de 30 años menopausia precoz. ¿Esto a qué se debe? ¿Es normal? A ver, si normal es que puede pasar, es que puede pasar. Es verdad que le pasa a una minoría de mujeres, es muy minoritario, pero sí hay mujeres que sus ovarios dejan de funcionar mucho antes que la media. De hecho, se considera menopausia precoz por debajo de 40 años, aunque ya te digo, de los 40 a los 45 lo tratamos también como si fuera una menopausia precoz, porque es lo que te digo, no está muy claro el límite, ¿no? Pero por debajo de 45 años ya lo consideramos una menopausia adelantada. Es verdad que el término menopausia precoz no nos gusta demasiado, es como nos gusta más el de insuficiencia ovárica prematura, por esa connotación que se te dice, no, es que tienes una menopausia precoz, te cae la losa de la menopausia y todavía pues no hemos conseguido que la menopausia sea algo bonito y que esperemos conseguirlo, ¿no? Con el tiempo, pero como todavía no, hablamos de insuficiencia ovárica prematura. Al final es que tu ovario ha dejado de funcionar antes de tiempo, ¿vale? Y es verdad que hay causas genéticas, autoinmunes, le pasa a pocas mujeres, pero sí que puede pasar. ¿Y hay tratamientos para ello? A lo mejor. Bueno, no tenemos tratamientos para que el ovario siga funcionando, ¿vale? Si tu ovario dejó de funcionar, nosotros a día de hoy, porque todo esto siempre hay que cogerlo con pinzas, porque la medicina regenerativa yo creo que tiene un papel aquí súper interesante y tengo mis ideas, pero son ideas, no hay nada demostrado científicamente, pero ya se está usando, por ejemplo, infiltraciones de PRP en los ovarios para mejorar resultados en fecundaciones in vitro. Están usando muchas técnicas regenerativas y a lo mejor a futuro sí que tiene un tratamiento en el que podamos reactivar esos ovarios. A día de hoy no tenemos nada. Lo que podemos hacer es, como tus ovarios han dejado de producir hormonas, darte hormonas. Tu madre ha tenido una menopausia precoz, tú lo vas a tener también, ¿lo heredas? ¿Esto se hereda? No hay una herencia directa, pero sí hay una asociación familiar. Si tu madre ha tenido una menopausia precoz, es posible que tú también lo tengas. Entonces, si empiezas con desarreglos con 35 años, pues sí que es un motivo como para pensar, pues puede ser que a mí me vaya a pasar lo mismo. Y entonces, hacer estudios, valorarlo y sobre todo, porque el tema hormonal lo podemos suplementar, pero sobre todo es si tú quieres tener hijos, tienes que ser consciente de que si tu madre ha tenido una menopausia precoz, no es que te vaya a pasar a ti seguro, pero que existe esa posibilidad. Hoy en día tenemos la tendencia a demorar la crianza al momento en el que socialmente estamos ya asentados con un trabajo estable, demoramos mucho la crianza. De hecho, ahora nos pasa que tenemos mujeres perimenopáusicas con 48 años y el carrito de los gemelos en el parque porque se acaban de hacer una fecundación in vitro y tienen sus primeros hijos con 48 años y te encuentras una mujer perimenopáusica que está haciendo lactancia, que es algo que biológicamente antes no ocurría, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es importante en el caso de la menopausia precoz, sobre todo cuando hay antecedentes, que lo tengas en cuenta de cara a si tú quieres ser madre, pues hombre, no te esperes a los 40, a lo mejor. Es algo que hay que plantearse, ¿vale? Y no es que te vaya a pasar seguro, pero si empiezas con desarreglos y demás, sí que es como para valorarlo. Yo te quería preguntar si va asociado a la baja reserva ovárica con que la menopausia se acerca. Bueno, no está claro. Es verdad que cuando nosotros miramos la reserva ovárica, sobre todo lo que estamos valorando
es las posibilidades que tú tienes de responder si nosotros metemos tratamientos hormonales para que tus ovarios produzcan muchos óvulos, ¿vale? Sobre todo se estudia en casos de mujeres que se quieren quedar embarazadas y no pueden quedarse, de cara a tratamientos de fertilidad. ¿Por qué? Porque en un tratamiento de fertilidad lo que hacemos es meterte muchas hormonas para que tus ovarios produzcan, en vez de un óvulo, que es lo que ellos producen cada mes, 10 o 15, ¿vale? Entonces los ovarios que tienen baja reserva ovárica no van a responder por mucha hormona que yo les ponga. La reserva ovárica nos sirve más para determinar tu pronóstico de cara al tratamiento de fertilidad. No nos dice exactamente, porque no hay ninguna prueba, ni una sola, que nos vaya a decir cuándo vas a tener tú la menopausia. Sí que es verdad que cabe pensar que una mujer que tiene baja reserva ovárica, pues seguramente tendrá la menopausia antes que una que no la tiene, ¿no? Porque al final la reserva ovárica nos dice pues, que el ovario va gastando folículos y que quedan menos para reclutar. Pero no significa que tengas una baja reserva ovárica que te queden 2-3 años, no se puede saber. Claro, es que yo, por ejemplo, creo que siempre he estado bien en ese campo, pero justo hace no mucho me hice una prueba de la hormona antimuleriana y me dijeron, tienes muy baja la reserva ovárica, cosa que no me importó para ser madre porque ya he sido y no quiero ser más veces, ¿vale? Pero sí que es cierto que relacioné enseguida esta baja reserva ovárica con premenopausia. Y se lo dije, a ver, no necesariamente, me contestó un poco lo que acabas de comentar tú, ¿no? Pero me parece interesante porque yo creo que muchas mujeres se asustan, ¿no? En el momento en el que ven que a lo mejor quizá, primero, que no puedan ser madres, por supuesto, o que les vaya a dificultar, ¿vale? El hecho de ser madres, pero luego además también que lo relacionen con estas fases que a todas las mujeres nos preocupan en el fondo, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuáles son los cambios hormonales que comenzamos a sentir en nuestro cuerpo y cómo nos influye en lo que es pues eso, nuestra salud de bienestar y emocional? Bueno, es que hay una cosa que creo que sí que deberíamos hablar también, porque vamos hablando de hormonas. Hay muchas hormonas en el mundo, en el cuerpo tenemos muchas hormonas y creo que estaría bien que puntualicemos y dejemos claras cuáles son las 3 hormonas que produce el ovario. Perfecto. Porque además son 3 y normalmente se suplementan 2, pero son 3 en realidad. Nuestros ovarios producen estrógeno, testosterona y progesterona, ¿vale? La que suplementamos normalmente en las terapias clásicas son el estrógeno y la progesterona. Pero la testosterona, realmente las mujeres tenemos testosterona. Empezamos también a perder a partir de los 35 y radicalmente después de la menopausia. Y eso también supone unos cambios. ¿Por qué te digo esto? Porque la pérdida de cada una de esas hormonas o la disminución de cada una de esas hormonas va acompañada de unos cambios. Por ejemplo, el déficit de estrógeno es el que se asocia más con el tema de los sofocos, el riesgo cardiovascular, que ya lo hablaremos en algún momento. Se asocia con el cambio en la distribución de la grasa corporal. La mujer, al perder los estrógenos, empieza a distribuir más la grasa a este nivel. El déficit de progesterona es el que se suele asociar más con las alteraciones del estado de ánimo. Lo que me preguntabas del estado de ánimo suele tener más que ver con una falta de progesterona. De hecho, muchas veces lo que hacemos cuando están en esa época de la premenopausia o incluso de la perimenopausia es poner progesterona en la segunda parte del ciclo, porque tu ovario ya no la está produciendo y si yo te la doy de fuera con una pastillita, pues tú te encuentras mejor anímicamente, no tienes esas alteraciones, porque el problema son esa sensación de estoy en un síndrome premenstrual continuo, que es lo que pasa cuando ya empezamos a tener más falta de progesterona, que tienes esas alteraciones de hoy estoy súper bien y mañana estoy llorando, que te dificultan realmente tu vida. El déficit de estrógeno también se asocia, y la testosterona, que es la que produce el estrógeno, con la niebla mental, la sensación que muchas mujeres no saben que esto es un síntoma, la sensación de es que yo antes hacía 4 cosas a la vez y ahora no puedo. Ahora tengo que hacer una detrás de otra y se me olvidan cosas que yo antes no se me olvidaban y ahora se me empiezan a olvidar cosas. Pues eso también es por la falta de hormonas. Todos esos síntomas tienen que ver con la falta de esas 3 hormonas. Qué importante es que lo digas, porque, por ejemplo, vale, sí, que he cogido peso, ¿no? Todos sabemos un poquito qué síntomas, bueno, las mujeres por lo menos, sí que tenemos un poquito conocimientos de qué síntomas vamos a tener, pero es muy interesante que nos digas, pues esa falta de claridad mental viene mucho generado por este motivo, ¿no? Y porque yo, en el caso de mi madre, ¿no? Que ya tiene la menopausia, sí que me comenta muchas veces, ay, se me olvidan las cosas, ¿esto será porque tengo
principios de Alzheimer o porque tengo un problema, y a lo mejor no, simplemente viene asociado a esto, ¿no? Entonces es interesante que se sepa los síntomas de raíz, ¿no?, que tenemos para pues, aliviar preocupaciones. Vamos. Es que hay muchos, ya te digo, hay como 60 síntomas que se asocian a la menopausia, yo no me los sé todos así de carrerilla, pero todas estas cosas, porque hay mujeres que te dicen, no, yo no tengo síntomas, yo estoy súper bien, no he tenido ningún síntoma. Y le preguntas, no, sí, insomnio sí tengo. No, sí, claro, he cogido 10 kilos en 2 años. No, sí, claro, irritabilidad, pero bueno, eso es normal. Claro, normalizamos un montón de cosas que son porque nos faltan las hormonas, porque tú hace 10 años no eras así. Cuando tú tenías tus hormonas normales, tú no tenías todo eso. Pero como además es algo, que es lo que hablábamos antes, progresivo, no pasa de un día para otro, tú vas normalizando. Y también hay otra cosa. Las mujeres tenemos mucha tendencia a normalizar, a aceptar y no pasa nada y nos lo comemos todo, porque además muchas veces vamos al médico, se lo decimos y nos dice que esto es normal. Sí. Y como es normal, pues ahí te lo guardas tú para ti. Claro. Yo esto me ha pasado. O sea, es decir, de qué me está pasando porque estoy sintiendo síntomas y de contestarme literalmente una etapa más. Sí. Una fase más. Y ya está. Bueno, pero a lo mejor yo no estoy muy contenta con esta fase. A lo mejor yo puedo hacer algo. Sí, porque a lo mejor puedes aliviar un poquito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí que por eso cuando me propusisteis este tema me parecía súper importante para por lo menos ver cómo podemos abordar, ¿no? Para aliviar los síntomas. O también te iba a preguntar ahora si se puede esto, que ya creo que me has dicho que no, pero ¿se puede ralentizar el proceso de la llegada de la menopausia? No. No tenemos, es lo que te decía antes, a lo mejor la medicina regenerativa aquí tiene un papel, no lo sabemos todavía, yo lo creo, pero esta es mi opinión personal intransferible, pero a día de hoy no podemos hacer nada por evitar que llegue la menopausia, ralentizarla, que llegue más tarde. No tenemos una hormona que yo te dé un tratamiento que haga que tus ovarios sigan funcionando más años. Lo que sí tenemos es hormonas, porque sabemos las que te faltan, que te podemos dar cuando tus ovarios ya no las producen. Eso sí lo podemos hacer. Y también se puede, hoy en día, que no es lo ideal, pero también incluso el tema de tener hijos. Hay mujeres en menopausia que se les pueden poner tratamientos para que puedan tener hijos, no con sus óvulos porque ya no los tienen, pero con un óvulo de donante sí. Y Maite, en esto de la menopausia, ¿se abordan todas las fases por igual o se abordan las fases según la edad que tengas? Mira, lo ideal sería que hiciéramos un abordaje individualizado en función de en qué momento estás, ¿vale? Porque no son las mismas necesidades que tiene una mujer que todavía tiene ciclos regulares y simplemente tiene pues alteraciones del estado de ánimo, un poco de síndrome premenstrual y un poco de flacidez, que una mujer que está con sofocos y desarreglos, que una mujer que está con sequedad vaginal o con otra serie de síntomas. Entonces, lo ideal, en el mundo ideal, cuando todos los médicos también estemos más concienciados de esto, es hacer un abordaje desde bastante antes de que empiecen los síntomas y hacer prevención. Yo soy una fan de la prevención. Desde antes de que empiecen los problemas, porque cuanto más trabajes antes, cuanto menos inflamada llegues a la menopausia, ya lo hablaremos seguramente, cuanto menos inflamada llegues, menos síntomas vas a tener también. Entonces, lo ideal es hacer un abordaje en función de en qué momento estés, porque tus síntomas van a ir cambiando mucho y tu estado hormonal cambia mucho, por eso tus síntomas cambian mucho. Uh-huh. Sí, bueno, ahora hablaremos y entraremos mucho en el tema de ejercicio o de suplementación, ¿vale? Que creo que va a ser también muy interesante para poder aplicar, ¿vale? Quien quiera. ¿Cómo manejan las mujeres, pues eso, toda la sensación de tristeza o de depresión o de ansiedad que genera la menopausia? Pues mira, eso es verdad que, entendiendo que hay una parte de lo que te decía antes, hay un componente hormonal muchas veces de eso, y eso es lo que no nos podemos olvidarnos los médicos tampoco, de cuando una mujer viene con esas alteraciones del estado de ánimo, con ese ánimo depresivo, muchas veces le faltan hormonas. Entonces hay una posibilidad que es el tratamiento hormonal y valorarlo. Y después también es verdad que podemos hacer mucho en hábitos de vida. Al final, hacer ejercicio, el ejercicio de fuerza, el ejercicio regular hace que segreguemos un montón de hormonas de serotonina que nos hacen sentirnos mejor, y la alimentación también cumple un papel súper importante. Al final, tener unos buenos hábitos hace que todos esos estados de ánimo nos ayuden. Hay una cosa que tú me dijiste antes también, que eres profe, que practicas yoga. Yo recomiendo mucho a las mujeres, sobre todo a las que tienen estrés o que tienen algún problema emocional, sobre todo para el control del estrés y todo esto, les recomiendo mucho ese tipo de práctica, ¿no? Porque es una práctica que a la vez trabaja el cuerpo,
pero te hace estar muy centrado y es como un momento meditativo que hace que estemos presentes. El trabajo del estrés, que es algo que no prescribimos los médicos, yo lo prescribo, pero les hago tomar conciencia de lo importante que es priorizar eso. Y todo eso, todos esos cambios en los hábitos de vida, todo ese poner intención en tener una vida más sana, más presente, nos ayuda a entrar mejor y a tener menos síntomas en ese sentido. ¿Cómo podemos llegar mejor a la vejez si, por ejemplo, hemos tenido sobre todo una menopausia precoz? Claro, yo, si me preguntas a mí, es poniéndote hormonas. Voy poniéndote hormonas. Sí, a ver, si tienes una menopausia precoz, luego si quieres al final me gustaría hablar un poquito más en profundidad de la hormonofobia, pero si tienes una menopausia precoz, tú te has quedado sin hormonas mucho antes de lo que te tocaba, lo mejor es que uses hormonas, ¿vale? Después hay muchos tipos de terapia hormonales, después profundizamos un poquito en eso si quieres, pero las hormonas tienen un papel fundamental. Y otra cosa que es fundamental son los hábitos de vida, ¿vale? El ejercicio físico regular es otro, tanto cardiovascular como de fuerza, porque ahora está muy de moda el ejercicio de fuerza para la menopausia. De hecho, si estás en la perimenopausia y no haces ejercicio de fuerza, eres loser. O sea, no sirves para nada. No puede ser. Pero es tal cual, ¿eh? Así. No, tal cual. Yo lo veo en las redes, está todo el rato, las pesas ahí salen todas, las médicos, las que no son médicos, todo el mundo allí con las pesas para arriba y para abajo. Y es verdad que el ejercicio de fuerza tiene un papel importante porque como nos baja la testosterona, perdemos masa muscular por la bajada de testosterona. Entonces necesitamos ganar masa muscular y de cara al envejecimiento nos va bien el ejercicio de fuerza. Pero a día de hoy todavía lo más demostrado para mejorar el riesgo cardiovascular es el cardio. Ir a correr, caminar rápido, bailar, hacer actividades de cardio nos mejora el riesgo cardiovascular. Entonces lo ideal es hacer un poquito de todo, no centrarte solo en la fuerza, porque el cardio también es importante para la longevidad y para el riesgo cardiovascular, que el corazón es importante. Entonces hay que hacer ejercicio porque es lo que te decía, cuanto menos inflamada llegas a la menopausia, menos síntomas vas a tener. ¿Y qué podemos hacer? Ejercicio de fuerza y de cardio. No nos olvidemos que las dos cosas cuentan. Y después el tema de la alimentación. Es súper importante, debería ser importante siempre. Y yo creo que cada vez tenemos más conciencia de lo importante que es alimentarnos bien. Pero en esta época pues tiene más peso todavía, porque cuanto mejor te alimentes, cuanto más antiinflamatoria sea tu dieta, cuanto más frutas, verduras, ácidos grasos, grasas saludables, pues mejor llegarás, menos síntomas tendrás y más longevidad. Al final todo eso se asocia con vivir más y mejor. Si yo practico yoga, que ya trabajo un poco la fuerza y demás, y luego además también hago cardio, eso sería suficiente, porque yo, por ejemplo, no me gusta el gimnasio. Entonces, por mucho que me apunte al gimnasio, luego es que dejo de ir porque no me gusta. Entonces, ¿cómo podemos generar fuerza en las mujeres si no nos gusta el gimnasio? Claro, realmente es verdad que yo no soy entrenadora personal, no. Y yo soy gine, ¿eh? Y es verdad que yo creo que el yoga, porque he practicado yoga también, yo no hacía ashtanga, hacía hatha, pero un hatha muy intenso también. Yo hago hatha y vinyasa, pero intenso. Intenso, sí. Entonces, los que se piensan que el yoga es sentarte a mirar para el techo, que también hay, cuando lo haces físico realmente está fuerte y es una manera de trabajar la musculatura. Es verdad que los que entienden de ejercicio de fuerza te recomiendan que realmente cargues peso, ¿vale? Pero ya en la época sobre todo de la peri y la posmenopausia, porque ahí ya no tienes nada de testosterona. Entonces, al no tener testosterona, necesitas carga para no perder masa muscular. Te necesitas un puntito más, ¿vale? En la época de la premenopausia, cuando estás empezando con las primeras alteraciones, pues el ejercicio de calistenia, el yoga, ejercicios que te hagan trabajar la fuerza son más que suficientes. Probablemente alguien especialista en esto te diría sí, pero coge unas pesitas de vez en cuando. No te digo que todos los días, bueno, pero alguna vez. Pues podemos hacer yoga intenso y tener unas pesitas en casa de vez en cuando mirando las noticias o lo que quieras. Probablemente sería, o sea, realmente, mira, mi ex decía que él es traumatólogo, que es mejor hacer un poquito de ejercicio cada día que ir un día a hacer 1 hora y media en el gimnasio. Y él siempre lo comparaba con lavarte los dientes. ¿Verdad que tú te lavas los dientes un poquito cada día? No tendría sentido lavarte los dientes una vez a la semana, 1 hora, ¿no? A mí me parece un ejemplo. A mí me encantan las metáforas, pero es buenísima. Oye, pues la verdad es que sí. Es ese concepto de, pues mejor hacer 15 minutos en tu casa de unas pesitas que tú te pones así a levantar la garrafa. Lo digo de broma, ¿vale? Hay que hacerlo bien. Pero en realidad es mejor dedicar a lo mejor 10-15 minutitos cada día o 3-4 veces a la semana, porque además hay un punto
que cuando tú te planteas hacer algo, yo lo sé porque yo hacía mucho yoga en casa, tenía a los niños pequeños y hacía ejercicio en casa, entonces si tú dices 15 minutos, para 15 minutos no te da pereza porque no tienes que sacar un gran espacio de tiempo en tu vida. 15 minutos, todo el mundo tiene 15 minutos. Entonces dice, venga, 15 minutos. Al final haces 20 o 30. Eso te va a decir. Pero te anima el pensar que como va a ser poco, me pongo. Entonces, la idea es esa. Hacer ejercicio es saludable y hay que incorporarlo. Y muchas veces, cuando estamos metidos en la vorágine diaria, en el estrés, en toda la vida que tenemos, es que no tengo tiempo. Eso es engañarnos. El tiempo, cuando hay prioridad, cuando tú quieres priorizar algo, el tiempo lo sacas. Se trata de que le des la importancia que tiene. Es cierto. Y te quería también hacer una pregunta que creo que preocupa en estos casos también, y es, ¿una menopausia precoz afecta la esperanza de vida? Es decir, ¿vives menos años? Bueno, esto es un melón también interesante. A ver si consigo explicártelo cortito. Los estrógenos, de ahora hablamos de 3 hormonas, el estrógeno nos previene, hace que las mujeres tengamos menos riesgo cardiovascular hasta la menopausia, que dejamos de tener estrógeno. Es decir, la mujer tiene menos riesgo cardiovascular que el hombre hasta la menopausia, hasta que deja de tener estrógenos. Es decir, el estrógeno nos protege de tener infartos, trombosis, que es la primera causa de muerte en el mundo industrializado. O sea, las mujeres nos morimos de eso, realmente. Igual que los hombres, pero a partir de la menopausia, ¿vale? Es nuestra primera causa de muerte, en realidad, los problemas cardiovasculares. Entonces, nuestros estrógenos nos protegen hasta la menopausia. A partir de la menopausia, dejamos de tener estrógenos y nuestro riesgo cardiovascular va aumentando hasta ponerse a la altura del hombre, que ya con 60 años nos morimos del infarto. Con 55, 60 nos morimos ahí. ¿Qué pasa si tú pierdes los estrógenos con 30? Pues que tu riesgo cardiovascular va a empezar a aumentar. Entonces, es posible, biológicamente plausible, que si tú pierdes los estrógenos muy pronto, te puedas morir antes, porque tu riesgo cardiovascular va a empezar a aumentar antes de tiempo, ¿vale? Entonces puede ser que tenga un impacto también en la esperanza de vida por el problema del riesgo cardiovascular de perder demasiado pronto los estrógenos. Y para mí es injusto perderlos nunca. O sea, yo tengo la teoría de que la menopausia es un poco injusticia cósmica, pero que nos quedemos sin hormonas o sea, hay una realidad también, y es que la menopausia es algo nuevo en la humanidad. Esto tiene muy poca historia. La gente se moría antes mucho más pronto. De hecho, no hace tanto, hace 50, 60 años, la esperanza de vida en España es de 60 y pico años. O sea, hemos aumentado muchísimo la esperanza de vida, la medicina ha avanzado muchísimo y ahora vivimos muchos años después de la menopausia, pero el cuerpo no está hecho para eso. El cuerpo estaba hecho, naces, creces, te reproduces y mueres, y después de reproducirte te morías. Lo que pasa es que ahora, gracias a los avances tecnológicos, pues nosotros vivimos mucho sin hormonas. Por eso pues aumentan las enfermedades cardiovasculares, por eso tenemos un montón de cosas que antes no teníamos. ¿Y hay alguna manera natural o algún cambio en el estilo de vida que podamos, pues eso, mitigar un poquito, ¿no? Esos síntomas tan, sobre todo los más molestos, ¿no? Como los sofocos o como la irritabilidad? ¿Hay algún método natural o algo que podamos hacer aparte? Es lo que te decía antes, realmente es eso, es alimentarnos bien. Ya te digo, las mujeres que llegan menos inflamadas tienen muchos menos síntomas. Hay muchas mujeres que hacen ejercicio, que se cuidan, que comen súper bien, que comen fruta, verdura y tal, llegan menos inflamadas y tienen mucho menos síntomas. Pero el riesgo cardiovascular seguramente lo pueden mantener, ¿sabes? Lo pueden seguir teniendo. Claro. Entonces, entiendo, te hacía esta pregunta, sí, es verdad que lo has comentado antes, pero te hacía esta pregunta sobre todo por el tema de la suplementación, ¿vale? Que ahora nos centraremos más en ello. Y también por el hecho de, como me estabas comentando, lo del sistema cardiovascular, quiere decir que a lo mejor si yo me pongo a correr, ¿vale? Y creo una rutina de correr cardio, ¿vale? A tope. No fumar, correr, hacer cardio, alimentarte bien. Aumenta las probabilidades de no tener eso. Efectivamente. De no claro, tener el estilo de vida es lo que más impacta también respecto al riesgo cardiovascular. Tener un buen estilo de vida, hacer deporte, comer sano, todo eso nos ayuda a disminuir nuestro riesgo cardiovascular. Claro, si tú eres obesa, eres sedentaria, fumas y entras en menopausia, pues estás cogiendo todos los numeritos para que te toque. Si tú cuidas tu peso, porque la obesidad también aumenta el riesgo cardiovascular. Si tú cuidas tu peso, haces ejercicio, comes sano, pues disminuyes el estrés, que también es otro factor de riesgo cardiovascular.
estás cogiendo menos números. Hombre, algún número siempre tienes, ¿vale? Esto es lo que tenemos, que todos nos vamos a morir en algún momento. Esto es lo único que sabemos a ciencia cierta. Pero se trata también de los números que tú vayas acumulando. Claro, no es lo mismo enfrentarte a una menopausia con obesidad, fumando, sedentaria, que no te levantas, vamos, que estás sentado en una oficina y llegas a tu casa y te sientas en el sofá, que con un estilo de vida pues mucho más cuidando el corazón, ¿no? Bueno, la menopausia también afecta mucho a los huesos, ¿no? Supongo que esto tiene que ver con lo que has hablado antes, ¿no? Hay que hacer ejercicios de fuerza y todo esto. Efectivamente, porque el ejercicio de fuerza además nos ayuda con la osteoporosis. La falta de estrógeno hace que se vaya perdiendo calcio en los huesos. También es en las curvas de normalidad la tendencia de las mujeres es a ir, sobre todo a partir de la menopausia, baja exponencialmente el calcio en los huesos, y eso hace que tengamos mayor riesgo de fracturarnos. Realmente la osteoporosis no duele, no es una enfermedad que a ti te vaya a dar ningún síntoma. Algunas veces hacemos la densitometría, no, que tiene un poquito de falta de calcio, que yo tengo dolores. No, querida, los dolores eran por artrosis. La osteoporosis no duele, pero nos habla del riesgo que tienes de hacer de fracturarte, de que tengas una caída tonta y se te fracture la columna o la cadera. Claro, una fractura de cadera en una mujer de 50 años es raro. En una mujer de 60 o de 70 años, y sobre todo mayores, puede suponer pues que la mortalidad aumenta muchísimo, porque es una fractura que les puede después dificultar la marcha, bueno, que da muchos problemas. Entonces, eso también está asociado a la falta de estrógeno. ¿Y cuáles son los síntomas? Has comentado algunos, pero los síntomas más evidentes en la menopausia y en la postmenopausia, porque en la menopausia entiendo que empiezas a notar lo que has hablado antes, ¿no? Lo del aumento de peso, pero ¿cuáles serían, digamos, para diferenciar menopausia de postmenopausia? Ya unos años más tarde, quiero decir. Claro, unos años más tarde, cuando ya ha pasado la perimenopausia, esa época del cambio de prefijo, que es cuando más oscila todo, ¿no? Y un mes estás bien, algunas veces empiezan a tomarse algo y dicen, no, pero me he sentado, estoy muy bien, les viene la regla, claro, estabas bien porque tenías hormonas. Entonces hay una época que todo va cambiando, ¿no? Y es la que predominan lo que decíamos antes, los sofocos, la irritabilidad, la pérdida de memoria, la claridad mental, eso se mantiene. Lo que pasa que es eso, lo aceptamos como algo normal. Es que el problema es que normalizamos los síntomas. El problema no es que dejes de tenerlos, es que los acabas normalizando. Realmente los sofocos sí que suelen mejorar, no en todas las mujeres, pero hay un síntoma, que además yo como me dedico a las vulvas y a la vagina también, me dedico a aquello que los ginecólogos no suelen hacer, lo veo mucho porque me dedico mucho a eso, que es la sequedad vaginal. Nadie habla porque además como los primeros síntomas se empiezan a notar en la esfera sexual, empiezas a tener molestias con las relaciones, esto no lo cuentas a las amigas normalmente. La gente no habla de su vida sexual cuando no le va bien, ¿no? No es algo de lo que vaya, no, es que yo estoy fatal, no, esto no se suele hacer. Entonces la sequedad vaginal se guarda mucho y se habla poco de la sequedad vaginal. Y ese es uno de los síntomas que te decía al principio más frecuentes en la menopausia. Si prácticamente todas las mujeres, antes o después, van a tener sequedad vaginal. La que no la tienes porque se murió antes, pobrecita. Pero si tú vives muchos años y no haces nada, hoy en día tenemos muchas opciones para tratarlo, pero si no haces nada, vas a tener sequedad vaginal. Puedes darte cuenta o no, pero la tendrás, ¿vale? Y además suele producir síntomas, al principio en la esfera sexual, pero después puede haber molestias continuas, infecciones de orina de repetición, y es uno de los síntomas a los que no se le da nada de importancia, y cuando te lo encuentras muchas veces ya es muy difícil revertirlo. Cuando ya yo en mi podcast, que tengo un podcast en el que hablo de todo esto, hago una metáfora muy bonita en la que se entiende muy bien, que comparo la vagina con un jardín, y se entiende de repente muy sencillo y muy fácil. Si tú tienes un jardín frondoso y no lo riegas, no lo cuidas, no le haces nada, eso se va secando y se convierte en un desierto. Y cuando llega el desierto, convertir un desierto en un jardín frondoso es difícil. Entonces, dentro de los síntomas que vemos que empeoran más a largo plazo, por ejemplo, es ese. Y lo del riesgo cardiovascular es lo que te decía. Es otra de las cosas que no es un síntoma, tú no lo ves, pero está ahí. O sea, es algo que va empeorando. Silencioso, claro, además. es silencioso. Y si no hacemos nada por disminuirlo, por mejorarlo, tú no te das cuenta hasta que te llegó el infarto o la trombosis. Claro. Entonces, es uno de esos, no es un síntoma, pero es una consecuencia de no tener hormonas que te va a afectar probablemente a la esperanza de vida también. Claro. Y cuando llegas a la postmenopausia, es decir, cuando ya han pasado unos 5 o 10 años de la menopausia,
¿comienzas a ver que esos estados anímicos, esos cambios de estado de ánimo van mejorando o no? Sí, normalmente eso mejora desde antes. Cuando vale. tú ya estás en menopausia, ya no hay esas oscilaciones hormonales, sueles no tener tantas alteraciones, tantas subidas y bajadas, ¿vale? Puedes tener quizás, que también se asocia al déficit de testosterona. Tener menos testosterona, estás más cansada, tienes menos energía, no disminución de la libido, que luego sí que me gustaría hablar un poquito de eso. Notas síntomas de que tienes como menos energía, ¿vale? Pero las oscilaciones, eso de hoy estoy que muerdo y a los 5 minutos me pongo a llorar, y eso suele ser más en la perimenopausia. Y efectivamente, te quería preguntar también sobre esto, porque esto afecta mucho al apetito sexual. ¿Cómo podemos hacer para tener más líbido y tener una vida sexual sana? Buah, esto es un melón que además yo soy sexóloga y a mí me encanta explicarlo ahora en 2 minutos, no me va a dar tiempo. Tómate los que quieras, Maite. Estás en tu casa. Es que aquí influyen muchas cosas. Claro, es que eso es lo bonito de los podcasts. Efectivamente. Influyen muchas cosas porque además el deseo es, dentro de los problemas sexuales, el más complejo, ¿vale? Porque interfieren tantas cosas diferentes, tantas cosas. Interfiere el momento en el que tú estás y el momento que estás vital y de pareja. Lo que te decía antes, lo comentamos antes, pero no nos damos cuenta, pero ahora una mujer que llega a la perimenopausia, ahora tenemos una sociedad en la que las mujeres llegamos a la perimenopausia en situaciones muy diferentes. Hay mujeres que llevan 20 años con el mismo marido, que yo cuando les pregunto ¿cuántos años llevas con tu pareja? 20, digo, pues lo tienes muy usado para tener un deseo espontáneo. Vale, es normal que tú lo veas y no te tires en plancha. Y si te tiras en plancha, oye, que muy bien. Pero cuando están tan usados, pues muchas veces nosotras ya no vamos y nos tiramos en plancha. Eso tiene una explicación más larga que si quiero luego te lo doy. Pero es que nos encontramos con mujeres que llevan 20 años y también nos encontramos en la perimenopausia con mujeres que se acaban de divorciar y están en Tinder, en Bumble, en el Hinge, en todas estas aplicaciones pasándoselo pipa y no tienen absolutamente ningún problema de deseo. Pero también nos encontramos a la que comentábamos antes, a la que acaba de parir y se le está juntando la lactancia con los síntomas de la menopausia, está en el parque con los sofocos y está que, vamos, lo último que tiene ganas cuando llega a su casa es de tener sexo. Entonces, nos encontramos en momentos, ahora mismo, como tenemos una sociedad mucho más variada en esa época, nos encontramos con mujeres en momentos muy diferentes en la y en la menopausia. Y en función de su momento vital, pues el deseo cambia, ¿vale? Es muy diferente. Una mujer cuando está empezando una relación no tiene problemas de deseo, por muy en menopausia que esté, ¿vale? Y después tenemos el componente hormonal, en la pérdida de las hormonas y sobre todo de la testosterona, hace que nosotras tengamos biológicamente menos ganas, ¿vale? Ya hay cada vez más estudios que demuestran, y de hecho hay una revisión de hace un par de años, que recomiendan incluso el uso de testosterona en mujeres que tienen bajo deseo y que no hay ninguna otra causa. En plan, no es que el marido esté muy usado o que no le guste nada, porque también pasa. Que todas estas cosas no se hablan, pero pasan. A lo mejor no te gusta nada tu pareja y tú estás, pero lo ves y es que no, pues ha cambiado mucho y ya no te gusta nada. Por mucha testosterona que yo te ponga. El otro día me lo decía una señora, dice, no, muy bien, tengo más energía, estoy mucho mejor, pero con mi marido no. Digo, pues chica, yo que el marido no lo podemos cambiar. Por mucha testosterona que yo te ponga, si tú no estás bien con tu pareja, no vamos a mágicamente arreglarlo. O sea, no, el deseo no es un tema de te pongo testosterona y te curo. No, intervienen muchas cosas. Y tiene que ver también con cómo es la relación de pareja, tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, eso es un resumen muy resumido. Que me ha encantado, por cierto. Bueno, influirán muchas cosas. Simplemente, pues mira, cuando vayas a la consulta de la ginecóloga, ¿no? A tu consulta, tú coges y le explicas un poco cómo ves a tu marido. Yo les digo... ¿Le ves guapo o no le ves guapo? Yo mi consulta es muy divertida porque hago muchas bromas. Y yo les pregunto, ¿no? Cuando me comentan muchas veces, ¿no? En esa época es que no tengo deseo y tal. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues 30 años. Digo, es que te puedes echar un amante si quieres, pero da muchos problemas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Se puede mejorar. Se pueden hacer cosas por mejorar el deseo con tu marido también. De hecho, no hace falta buscarse otro ni cambiarlo, porque si le has cogido cariño, pues tampoco hace falta que lo cambies por eso. Lo que sí que tenemos que cambiar las expectativas de ese deseo espontáneo. Y te lo explico brevemente porque me parece que es súper interesante y que hace que dejemos de tener problemas de deseo muchas veces. Y explicándole en un momentito los modelos de respuesta sexual. Masters y Johnson en los años 60
fueron los que describieron la respuesta sexual humana por primera vez como la conocemos ahora, con 4 fases. La fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Tenemos 4 fases en nuestra respuesta sexual, ¿vale? Eso así en el hombre. De hecho, el hombre después de tener un orgasmo, después del orgasmo, tiene un periodo refractario, tiene un tiempo en el que no puede volver a tener una erección y eso va cambiando con la edad, nos da para otro melón. Las mujeres tenemos una respuesta más variada en la que podemos tener varios orgasmos y demás. Perfecto, eso lo dijeron Masters y Johnson años 60. Después llegó Kaplan en los años 70 y fue la que dijo que había un deseo previo a la respuesta. La primera vez que se habló de deseo fue en los años 70. Antes de eso, nadie se planteaba la sexualidad con el deseo, ¿vale? Y eso fue lo que hizo que además que se asociara que el deseo era antes de la... O sea, tú lo tienes que ver, te tienen que entrar ganas para ponerte a tener relaciones sexuales, pero tienes que tener las ganas antes. Y entonces llegó Bason en el 2002 y ella lo que dijo fue, eso está muy bien. Y yo cuando digo estas cosas, porque después se sacan de contexto, estoy generalizando y las generalizaciones son lo que tienen, que no cubren a todo el mundo. Siempre hay honradas excepciones. Pero lo que dijo Bason fue, eso está muy bien, pero yo lo que más veo en mi consulta, sobre todo en mujeres y sobre todo en parejas de larga evolución, es que ya no hay un deseo espontáneo. Pero cuando tú estás bien con tu pareja, si el otro te hace un cariñito, te dice aquello que a ti te gusta, te hace la carantoña, tú te dejas llevar y cuando tú ya estás en el ajo, es cuando a ti te entran las ganas. Es lo que ella llama un deseo responsivo. No es un deseo previo y es un modelo circular de la respuesta. Si tú te lo has pasado bien ese día y tú le pones un signo de más a ese encuentro sexual porque te lo has pasado bien, porque has llegado al orgasmo o porque te lo has pasado súper bien, porque te ha dicho algo muy bonito, por lo que sea, tú le pones un plus. Otro día, cuando él te venga a buscar y te haga la carantoña, pues tú te vas a dejar llevar, porque aunque tú no tengas unas ganas locas, sabes que después te lo vas a pasar bien y te dejas llevar. Y eso es como funcionan más las parejas de larga evolución. Entonces, lo que hay que buscar es que ese círculo funcione, es decir, que haya una buena relación de pareja, que haya intimidad, que haya erotismo, para que se preste a dejarte llevar y sobre todo que la respuesta sea satisfactoria, que no haya dolor, que no haya molestias, que no, porque si no, no vas a entrar en eso. Entonces, cuando tú le explicas a las mujeres que si llevas 20 años con tu marido, es normal que no te tires en plancha cuando lo veas por el pasillo. ¿Por qué? Pues probablemente porque tú tienes mucha menos testosterona, porque es verdad que ella dice, pero es que él sí quiere todo el rato. Pues probablemente porque él tiene mucha más testosterona que tú y tiene ese deseo espontáneo, lo mantienen mucho más tiempo los hombres. Pero nosotras, en parejas de larga evolución, no solemos tener ese deseo espontáneo. Entonces, bueno, pues sabiéndolo, ya sabes que no te pasa nada raro, que eres muy normal, que te pasa como a la mayoría de las mujeres en parejas de larga evolución y simplemente busca estar con esa buena situación que hace que te entren las ganas cuando ya estás metida. Es interesante que cuentes todo esto, porque es importante que las mujeres lo sepamos, que no nos pasa nada raro, ¿vale? Pero también que lo sepan los hombres. Efectivamente. Por favor, señores, mirad este podcast, que es súper importante. Que tenemos que hacer que entendáis mucho a la mujer. Yo, de hecho, en el podcast que yo tengo, yo lo digo al principio de cada episodio, es un podcast enfocado a mujeres, pero el gran beneficio para la humanidad es que lo escuchen también los hombres. De hecho, tengo amigas que llevan muchos años con su marido que me decían, es que estoy deseando que pongas ese episodio para que lo escuche él. Porque el problema es ese, que como nadie entiende eso, él también se siente mal porque es como ya no te gusto. No es que no me guste. Efectivamente. Es que yo entro ahora de otra manera, ya no me sale ese deseo espontáneo. Y luego también algo que has dicho que es muy interesante, ¿no? La sequedad vaginal. Muchas veces seguramente asociarán esa sequedad, ¿no? Con no me excita mi pareja, ¿no? No me siento excitada. Y ellos también. Y no tiene nada que ver, o sea, simplemente es un síntoma, ¿no? de esta fase de la menopausia. Efectivamente, y de hecho ellos también, porque es muy curioso, pero los hombres asocian la lubricación con mira cuánto le pongo, ¿no? O cuánto se excita conmigo. Y es verdad que la lubricación es el signo, es lo que nosotros tangible de la excitación. Cuando nosotras nos excitamos, enseguida lubricamos. Pero esa lubricación, también te lo explico muy brevemente, depende, porque esto tampoco lo sabe la gente, de las paredes vaginales, de cómo están las paredes de la vagina. La gente se piensa que es por las glándulas que tenemos en la entrada y no. Las glándulas aportan un poquito al final, pero el grueso de la lubricación depende de un trasudado de las paredes vaginales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que tener una vagina sana para que cuando nos excitamos eso se convierta en un colador
es mágico, ¿vale? Pues se convierte como en un colador que permite que pase agua y eso es lo que lubrica. Cuando nosotros empezamos a tener problemas de lubricación, por mucho que nos podemos estar excitando, lo que nos está diciendo es que esa vagina ya no está tan sana. ¿Qué pasa? Que muchas veces van al ginecólogo y le dicen, pues ponte lubricante. Y con el lubricante estamos regando el jardín, pero no estamos tratando la tierra, no estamos tratando la vagina para que esa vagina esté más sana. Entonces, cuando hay problemas de lubricación, eso está traduciendo que está empezando a haber algún problema con las paredes vaginales, que a la larga se convierte en algo mucho más complicado. ¿Y esas paredes vaginales cómo pueden mejorar, aparte de a lo mejor que te puedas lubricar en el acto sexual? Pues mira, hay muchas opciones y también depende del momento. Yo siempre lo digo, además es algo que me encanta decirlo. Venga, cuenta, yo estoy aquí. El bueno, bonito y barato para cuidar la salud vaginal. Y esto es para cuidar la salud vaginal, porque también cuando se saca de contexto, después la gente se vuelve loca. Para cuidar la salud vaginal, lo mejor es tener una buena frecuencia de coito u orgasmo, ¿vale? Cuando tú tienes un orgasmo, aunque sea con autoestimulación, hay ese trasudado, porque ocurre con la excitación, hay ese trasudado de las paredes vaginales. Entonces, lo mejor, lo más fácil, al abasto de todo el mundo, es tener una buena frecuencia de coito y orgasmo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es una buena frecuencia? ¿Cuál es una buena frecuencia? ¿Cuál es una buena frecuencia? Para mantener la salud vaginal, ¿vale? De coito u orgasmo, no necesitas ni pareja. Se considera que una buena frecuencia es 2 o 3 veces a la semana. Por prescripción facultativa. Para mantener una buena salud vaginal. Aquí está todo el mundo, yo no llego. 2 a 3 veces por semana. Alejandro está muy contento ahora mismo. Pero que no tiene que ser coito, que puede ser orgasmo, puede ser tú sola, puede ser con la mano, con el juguete, ya tan fastidiado, con lo que tú quieras. Porque es verdad que cuando digo estas cosas, y lo digo basándome en lo que es la salud vaginal, ¿vale? Al final y eso lo vemos en la consulta, hay mujeres que enseguida empiezan a notar síntomas de sequedad, porque además, eso sobre todo después de la menopausia, cuando no tienes hormonas. Cuando tú tienes hormonas, con 30 años, tú puedes estar un mes sin tener relaciones que no hay ningún cambio, porque ahí está el estrógeno perfecto abonando el jardín y todo funciona. Cuando dejas de tener hormonas es cuando está el problema y cuando muchas veces además coincide con una época en la que tienes mucha menos frecuencia sexual, por lo que hemos estado hablando. Entonces, yo creo que sí que es importante que la gente sepa que mantener una buena frecuencia sexual, ya te digo, ni siquiera tienes que tener pareja, después de la menopausia va a ayudar a cuidar la salud vaginal. Y lo vemos en la consulta. Las mujeres que tienen buena frecuencia, yo tengo mujeres de 70 y pico años con unas vaginas estupendas, porque tienen muy buena frecuencia sexual, aunque sean mayores. Y tengo mujeres de 51 con una sequedad que no pueden ya tener relaciones porque llevan muchos años que tienen una relación cada 2 meses. Pues si no tienes relaciones con penetración y no te estimulas tú, al final, esto lo dice mucho Paqui Molero, que fue mi maestra en todo lo de la sexología, la función hacia el órgano. Si no lo usas, pues al final es verdad que se va atrofiando más. Europea. Claro. Bueno, y ahora dejando un poco de lado este tema, que me parece súper interesante, estamos dejando así. Bueno, Alejandro y a Sofía, que también está por aquí atrás. Ella no tiene problema. Ella no, ahora también nos contará también su parte. Pero quería preguntarte, ¿cómo podemos evitar el aumento de peso cuando entramos en esta fase de la menopausia? ¿Y cuáles dirías que son, no sé, los hábitos cruciales para no sé, o de ejercicio, o de nutrición, que sean más efectivas? Eso es complicado, ¿vale? Porque intervienen muchas cosas. Es verdad que en la época de la menopausia, al dejar de tener hormonas, es lo que hemos comentado varias veces, cambia la distribución de la grasa corporal, se acumula más en la zona abdominal. De hecho, muchas mujeres lo notan, se me ha puesto un flotador aquí, yo nunca había tenido barriga y ahora soy redondita porque distribuimos más la grasa como los hombres. Eso tiene que ver con el estrógeno y con la testosterona, porque la testosterona nos aumenta el metabolismo, porque cambia también el metabolismo. Y también lo que te dicen muchos es que yo hago lo mismo que hacía y me engordo. O sea, yo un día me cuido toda la semana, salgo un fin de semana, 1 kilo para mí que se queda. Ya no hay manera de sacarlo. Entonces, es mucho más complicado si no hacemos una terapia hormonal, ¿vale? Uh-huh. Con la terapia hormonal normalmente es más fácil controlar el peso porque estamos suplementando las hormonas que te faltan. Al final la terapia hormonal, y luego lo hablaremos un poquito, es lo que nos va a hacer que sea más fácil mantenernos como estábamos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues hacer lo que hemos comentado ya varias veces, ejercicio. Realmente para bajar de peso lo más efectivo también es el cardio, más que la fuerza.
hacer cardio combinado con fuerza para el tema de la masa muscular, porque el problema que pasa es que al perder testosterona también perdemos masa muscular y vamos acumulando más grasa. Donde se quita el músculo se pone grasa. No es que el músculo se convierta en grasa, que no, pero donde hay ese hueco se va acumulando la grasa. Entonces el ejercicio cardiovascular y combinado con fuerza, que ya lo hemos nombrado muchas veces, y la alimentación, hay que hacer pues una alimentación mucho más equilibrada y cuidar mucho más lo que comemos, porque comiendo lo mismo, como nuestro metabolismo basal es más bajo, necesitamos menos, pues tenemos tendencia a engordar. ¿Y hay alguna dieta que tú recomendarías para, digamos, mitigar sobre todo los efectos que producen estos cambios hormonales? Yo no soy especialista en nutrición tampoco, no. Pero sí que es verdad que es las dietas antiinflamatorias las que están, que eso en el fondo nosotros lo tenemos bastante con la dieta mediterránea, pero más enfocado pues frutas, verduras, las grasas saludables, toda esta dieta más antiinflamatoria, pero sí que es verdad que no soy una especialista en nutrición, pero es muy importante esa parte de la alimentación para llegar en las mejores condiciones, y sobre todo es eso, en la época de la menopausia, ya desde la perimenopausia, cuidar mucho la dieta, porque si no tienes una tendencia a engordar que antes no tenías, pero por el cambio en el metabolismo. No sé si, Maite, hay algún mito que te gustaría desmentir ahora mismo sobre temas de la menopausia y de sus fases. Sí, hay un mito súper importante, o sea, quiero para mí es súper importante hablar de la hormonofobia, ¿vale? Porque hay una fobia generalizada a las hormonas y me gustaría, porque creo que es súper importante aclarar que las hormonas no son malas, porque todo el mundo se piensa, de hecho es muy típico que vienen a la consulta pero yo hormonas no quiero. ¿Por qué no quieres hormonas? No, hormonas no. Porque tenemos la idea de que las hormonas son malas y las tienen las mujeres, y hay muchos médicos que siguen teniendo esa idea. ¿Por qué viene esa idea de que las hormonas son malas? Y te lo explico brevemente. Es porque en 2002 se publicó un estudio que decía que la terapia hormonal de la menopausia aumentaba el riesgo de... Porque además ese estudio lo hicieron para demostrar que bajaba el riesgo cardiovascular. Y lo tuvieron que parar a mitad porque lo que vieron es que aumentaba el riesgo cardiovascular y aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Ese estudio se publicó en el 2002 y eso acabó con la terapia hormonal. O sea, se pasó de prescribir, yo que sé, un 50% de las mujeres a prescribir a un 10%, a solo a las mujeres que no sobrevivían con los sofocos porque estaban fatal. Entonces, eso hace 22 años, ya 23 años que se publicó. En estos 23 años hemos aprendido mucho y realmente ya sabemos que la terapia hormonal no es mala, las hormonas no son malas. Lo que era mala era esa terapia hormonal que se estaba utilizando en ese estudio, que se sacaba el estrógeno, se sacaba de la yegua, la mujer del caballo, preñada de la orina de la yegua, era un estrógeno equino. Los estrógenos equinos sí que es verdad que por su paso hepático aumentan el riesgo cardiovascular, pero si usamos estrógenos como el nuestro, ese riesgo cada vez está más claro que no existe. Y que el riesgo de cáncer de mama se asociaba al tipo de progesterona que se daba. Es decir, conclusión, las hormonas no son malas, ¿vale? Lo que era malo era el tipo de hormonas que se daban en aquellas que no son como las nuestras. La tendencia a día de hoy es a poner mucho más tratamiento hormonal porque realmente va muy bien para los síntomas y para mejorar el riesgo cardiovascular, de hormonas que sean idénticas a las nuestras. Después hay muchos tipos y es demasiado complicado, pero la idea es, las hormonas no son malas, no te va a dar un cáncer, no te va a dar un infarto si se ponen las hormonas adecuadas por la vía de administración adecuada. Y eso es importante para las mujeres y para los médicos, porque el no darte la posibilidad de usar hormonas cuando tú tienes síntomas es tenerte en una situación muy complicada, que no es necesaria. Entonces, el mito es ese, las hormonas no son malas, prometido que no. Pues es súper importante que lo digas, porque yo creo que cierto es que hemos tenido muchísimo miedo, me incluyo. Hemos tenido hormonofobia, has dicho antes. Sí, hormonofobia. Y a veces son necesarias, con lo cual me parece, bueno, a veces no, en muchas ocasiones. Muchas más de las que estamos necesarias, dando, sí. Efectivamente, y creo que lo aclares aquí, ojalá lo vea mucha gente, pues da un poquito de luz, ¿no?, a todos estos temas, así que gracias de corazón. Y Maite, ¿te gustaría aportar algún mensaje a nuestra audiencia, sobre todo pues a las mujeres, bueno, y a los hombres también, que nos estén viendo? Y haciendo un resumen un poquito de todo, ¿no?, de cómo afrontar esta etapa, yo creo que lo hemos hablado ampliamente, pero haciendo un resumen, importantísimo el ejercicio, combinado fuerza con cardio, importantísima la alimentación, importante también las hormonas,
que hemos dicho que no son malas y que hay que ponerlas. Y casi no hemos hablado porque ahora lo va a hablar Sofía, pero la suplementación. Hay muchos suplementos que van muy bien para la calidad de vida, para la longevidad, para tener una vida más saludable y que nos ayudan también con los síntomas y para llegar menos inflamada, que lo hemos dicho varias veces. Pues para todo eso, además de la alimentación y el estilo de vida, van muy bien los suplementos alimenticios. Te hago una anécdota. El otro día estuve en un curso de hormonas que hicimos en Granada la semana pasada. Vinieron gente que sabe muchísimo de medicina integrativa, de PNI, de hormonas, de todo eso. Y por la noche en la cena comentaban cuántos suplementos se tomaba todos los médicos que más saben, cuántos suplementos se tomaban cada uno, ¿no? Y todos están, el que menos toma son entre 5 y 8 pastillas al día de suplementos, y los que más saben toman 10 o 20, ¿vale? Entonces, cuando los médicos que saben toman tantos suplementos, pues seguramente es porque son buenos. Y de eso sí que nos va a hablar mejor Sofía, que están más centradas en eso. Pero es verdad que también tienen un papel y ayudan mucho. Me parece un temazo el tema de la suplementación, así que si te parece bien, vamos a dar paso a Sofía. Perfecto. Para que nos hable de todo esto y de todo lo que hacen en Madecua, que creo que va a ser también muy guay. Gracias, Perfecto. Maite. Gracias. Bueno, Sofía, ahora te toca a ti. Bueno, ella, Sofía Francés, es la cofundadora de Madecua, que es una startup, como he comentado antes, que lucháis por romper, ¿no?, ese tema tabú también que hemos dicho sobre la menopausia, y además lo hacéis con tratamientos naturales y entre ellos, bueno, pues como ha hablado Maite, ¿no?, con suplementación. Y además algo que me parece muy interesante de vuestra startup es que lo hacéis dejando claro que se trata cada fase de forma diferente y también pues mirando edades, circunstancias de las mujeres, ¿no? Entiendo que va algo así, ¿no? Bueno, ahora hablaremos y profundizaremos sobre ello. Primero también gracias por venir con Maite. Una maravilla teneros aquí. Así que bueno, continuamos con el podcast. Te quería preguntar antes que nada qué es Madecua y de dónde surge esta idea. Pues mira, en Madecua nosotras lo que hacemos al final es intentar mejorar la calidad de vida de las mujeres en la menopausia, y esto tenemos dos maneras de abordarlo. Primero tenemos tratamientos naturales que son muy integrales, que un poco ya si quieres te lo explico más en detalle, y luego hay toda la parte de divulgación, porque como hemos hablado al final es una etapa que al final yo también soy bastante joven, entonces aún no me pertoca, pero a través de entenderla, que ahora explicaré también un poco cómo, nos dimos cuenta de que al final hay un tabú enorme, una negatividad muy asociada a una etapa en donde la mujer muchas veces siente que deja un poco de ser femenina, que hay una época incluso de tristeza, de, ostras, estoy llegando a la vejez. Entonces, un poco este tipo de paradigma tan negativo lo queríamos cambiar, y a la par de también poder tener personas como Maite, como doctores que tenemos en nuestras redes para acercar este conocimiento y normalizar estos síntomas que no se conocen, o incluso tratamientos y soluciones que las mujeres puedan tener como herramienta para encontrarse mejor. Pues esto es lo que hacemos en Madecua. Pues me va a hacer una labor estupenda. Gracias. Cuéntanos un poquito, pues, las fases, sobre todo el tema de las fases de la menopausia, como hemos dejado aquí un poco en interrogación el tema de la suplementación. Cuéntanos un poquito cómo trabajáis en estas fases. Vale, lo que nos dimos cuenta en Madecua es que en esta etapa el 100% de mujeres tienen tanto síntomas emocionales como físicos. ¿Vale? Como ha comentado la doctora, al final, al perder estas hormonas, hace que haya una serie de cambios en el cuerpo, que muchas veces no se asocian a la menopausia, porque la menopausia se considera pues al final muy relacionada con sofocos e insomnio, pero hay muchas otras cosas como pues sequedad vaginal, irritabilidad, sequedad en la piel, que no se asocian a la menopausia. Entonces la mujer lo normaliza y dice, ostras, pues ahora me estoy empezando a olvidar de todo, tengo pues un poco esta niebla mental de me olvido de las cosas y lo normalizo porque me hago mayor, etc. En cambio de saber que es un efecto de la menopausia. Entonces nosotras nos dimos cuenta de que el 100% de mujeres tienen síntomas, muy pocas también son conscientes de ello, y que el 85% de las mujeres con síntomas de menopausia no está recibiendo actualmente una terapia eficaz. ¿Por qué? Porque las soluciones que hay en el mercado son las mismas para una mujer de 40 que una de 60. Porque la menopausia siempre se ha puesto en un saco. Tengo una menopausia. Entonces, al no poder diferenciar y entender cada paso y cada proceso que pasa al cuerpo de la mujer, no se han hecho soluciones que puedan abordar las necesidades de cada etapa. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? En Madecua nos dimos cuenta que la menopausia generalizada dura entre unos 30 40 años, ¿vale? Entonces, en este periodo pues hay unos cambios en el cuerpo. Hay lo que tenemos la premenopausia. En esta premenopausia es cuando ya estos estrógenos, bueno, que es todo el principio, pero sobre todo a partir de los 40, estas hormonas empiezan a disminuir, lo cual crea pues estos primeros síntomas menos perceptibles porque al final la menstruación es regular, pero ya hay unos primeros síntomas.
Entonces, en esta etapa, pues es la premenopausia. Llega la perimenopausia, cuando ya son mucho más visibles, sofocos, insomnio, sequedad vaginal, bueno, algo que ya es más perceptible y siempre la gente ya eso lo asocia a menopausia, que normalmente pasa pues entre unos 45 a los 55 años y luego ya llega lo que es la posmenopausia después de 1 año sin menstruación. Y en ese momento realmente es una etapa donde hace falta poner mucho foco porque la mujer ya considera vale, yo ya no estoy en menopausia, pero no, en ese momento, como ha comentado la doctora, es cuando realmente el cuerpo está más desprotegido y hay ese riesgo mayor a tener pues enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, osteoporosis. Entonces todo eso también a nivel suplementación se puede aportar un plus para intentar reducir esa probabilidad. ¿Qué hemos hecho nosotras? Hemos analizado cada una de las etapas cuáles son las necesidades que tiene la mujer a través de entender por el proceso que pasa a su cuerpo y hemos hecho unos tratamientos integrales para cada una de ellas. ¿Y por qué te digo integrales? Porque normalmente las soluciones que hay es, tienes un síntoma, una solución. Es decir, yo tengo un sofoco, voy a buscar una pastilla para el sofoco. Pero que hemos comentado que el sofoco es la parte externa superior que tú notas, pero este sofoco viene de una inflamación y tú no vas a buscar solucionar la inflamación, vas al sofoco y entonces vemos que hay muchos de estos síntomas realmente vienen de un problema mayor interno que tú no eres consciente y tú solo notas la punta del iceberg. Entonces nosotras lo que hemos hecho es integral, es decir, te damos con un pack mensual, que a ti te llega pues una caja mensual, cada día con unos sobres y tienes los suplementos que necesitas para esa etapa. Y vamos a abordar el problema, las necesidades más generales que te solucionarán los síntomas, pero no es solo al síntoma, vamos a entender qué carencias tienes. Entonces, Sofía, ¿qué tenéis? ¿Unos sobres con dentro unos suplementos para cada fase? O sea, premenopausia, perimenopausia, menopausia. ¿Lo tenéis así? Claro, nosotros tenemos unos para pre, para peri y para post. Y cómo funciona es un dispensador mensual que te da una caja de cartón y dentro de esta caja tienes 30 sobres, uno para cada día del mes. Entonces, pues tú esa mañana, en vez de coger los 6 botes de plástico sobre los que normalmente vienen los suplementos, ¿vale? Dentro de este sobre ya tienes, pues, mira, te lo enseño de hecho, los 4... Sí, mira, ya tienes los 4 suplementos que necesitas pues para ese día. Entonces, por ejemplo, ¿esos suplementos qué son? Estos son para pre, me has dicho, ¿no? Para pre, exacto. Esto sería, tienes omega 3, que el omega 3, como hemos comentado, es súper bueno para, es antiinflamatorio, pues para todo lo que es cerebro, cardiovascular, que esto lo tenemos en todos los packs porque es imprescindible tomar omega 3, igual que la vitamina D más K, que la gran mayoría de la población tiene déficit de vitamina D y con la K va mejor para el tema de la calcificación de los huesos, o sea, si tomas vitamina D3 tiene que ir con K. Y luego, en este caso, el de pre lleva ashwagandha, que la ashwagandha sobre todo es lo que comentaba Maite del tema de las desregularizaciones un poco del estado de ánimo. La ashwagandha pues ayuda a estabilizar eso. Y luego hay el resveratrol, que es conocido como anti-aging, que va bien para la piel, para pues, el cabello. Entonces, un poco este es el pack pre. Oye, pues estaría genial. Por ejemplo, el omega 3 tengo entendido que es muy difícil encontrarlo en los alimentos. Quiero decir, solamente determinados alimentos lo tienen, como el pescado azul, ¿no? Sí, el aguacate, por ejemplo. Sí, porque el omega 3 no lo produce tu cuerpo. Es algo que tiene que ser externo y lo tienes que consumir. Por eso, claro, hoy en día, con las dietas a lo mejor estoy en la OFI y me voy a coger algo al súper, es muy complejo tener todos los nutrientes que tu cuerpo se podría beneficiar de ellos con una dieta básica, sobre todo de la gente de hoy en día a nivel laboral, que no tienes tanto tiempo para hacerte el menú súper complejo. Entonces, la suplementación, yo siempre lo digo, o sea, la suplementación no es una sustitución de la alimentación. La sustitución es un plus que al final sabes que esos suplementos pues tienen esos activos que son positivos para tu cuerpo. Nunca vas a tener sobredosis, nunca va a haber un punto negativo, a no ser que sean de mala calidad. Pero te están aportando pues ese plus que al final pues va bien porque está demostrado pues a nivel cardiovascular ayuda pues a nivel de la piel, a pues muchos síntomas que sobre todo en la menopausia son importantes abordar. Vale, y este es el sobre de la premenopausia. ¿Y cómo sería el sobre de la perimenopausia? El sobre de la perimenopausia ya sí que va más enfocado a lo que son los sofocos, o sea, hay la cemicifuga racemosa que va para los sofocos, luego hay un magnesio, que el magnesio también, bueno, hay muchos tipos de magnesio, con eso hay que ir en cuidado, que sea uno de buena calidad, pero sobre todo va más enfocado al tema insomnio. Luego volvemos a tener la vitamina D con la K, volvemos a tener el omega 3.
Y bueno, esto es el que sería la peri, más enfocado a sofocos, más enfocado a sobre todo el tema del descanso. Y luego el de la post, que ya sería al final, ahí también tenemos la cúrcuma, que la cúrcuma es súper buena pues a nivel antiinflamatorio, ¿no? A nivel gastrointestinal, es realmente un componente súper positivo para el cuerpo. Omega 3 otra vez, vitamina D con K otra vez, y luego la Bacopa. La Bacopa Monieri es un suplemento que no está muy popularizado, pero va muy bien a nivel cognitivo, y sobre todo a nivel cognitivo, que como hemos dicho, en la posmenopausia, pues ya todo lo que es el Alzheimer, las pérdidas de memoria, la falta de concentración, la Bacopa se ha demostrado en numerosos estudios que ayuda pues un poco a reestructurar esto o ni que sea pues a reducir los riesgos de demencia, de Alzheimer y ayudar un poco con la concentración y esta parte del cerebro. Vaya, Bacopa has dicho. Bacopa Monieri. Nunca había escuchado nada de esta suplementación. No es muy conocida. Vaya, pues me gusta mucho por el hecho, primero el detalle de que lo tenéis en sobres, ¿no? Y que podamos tenerlo de forma muy sencilla, el hecho de decir, vale, pues ya tengo como mi suplementación pautada para lo que me está ocurriendo ahora, ¿no? Que es tan sencillo como el entender tu cuerpo, el saber qué te ocurre, ¿no? Y sobre todo no normalizarlo, ¿no? Entonces tener a profesionales como vosotras que podáis ofrecer este tipo de... hacerlo fácil, ¿vale? Este tipo de cosas que lo hacen fácil ayuda siempre. Y Sofía, ¿os dedicáis solamente al tema de la menopausia o tenéis algún proyecto más o actualmente o que tengáis más a cara al futuro? Sí, nosotras solo hacemos menopausia, solo haremos menopausia porque al final es una etapa tan importante y que realmente hace falta tanto trabajo en tantas áreas, porque sí que nosotras estamos haciendo tratamientos, pero también hay una parte de divulgación que para nosotros es súper importante para acercar ese conocimiento de profesionales, de otras mujeres con situaciones que no se normalizan pero son normales. Y aparte, pues también poder tener incluso un acompañamiento más diario en cuanto a recomendaciones, a apoyo emocional, etc. Yo también, esto todo empezó por un tema familiar, entonces también eso me hizo darme cuenta de que esta realidad es que es algo que es tan importante abordar porque es que a todas las mujeres les afecta y por eso nosotras solo queremos siempre poder ser las número 1 en menopausia y poder ser ese punto de apoyo para las mujeres cuando lleguen a esta etapa, saber, buah, tengo Madecua y Madecua está respaldado por doctores, respaldado por, ahora haremos estudios clínicos con un hospital, luego queremos empezar el estudio clínico más grande a nivel mundial en cuanto a suplementación en menopausia, que lo empezamos en marzo, y queremos ser pues al final referentes en todo lo que es sobre todo suplementación y tratamientos y apoyo en la etapa de la menopausia, así que solo eso. Qué guay. ¿Y habéis visto algún caso de mujeres que hayan acudido a vosotras y... Hablo en plural porque sois 3 chicas, ¿no? Sí. Que estáis trabajando en esto. ¿Hay algún caso en el que hayáis visto mujeres de verdad de decir, ostras, me he dado cuenta de esto que viene referido por esta fase que estoy pasando? Es que esto es súper interesante porque es lo que comentábamos de que al final las mujeres asocian 3 síntomas o 4 síntomas a la menopausia. Luego hay tantos otros que se lo achacan a ellas y dicen, es que esto solo me pasa a mí o me hago mayor, que cuando nosotras ahora en redes hemos empezado a tener mujeres que hablan y dicen, oye, es que yo qué sé, yo tengo sequedad vaginal o yo tengo las pérdidas de memoria o el tema de la irritabilidad. Ahora que hemos empezado a hacer esta divulgación, nos vienen mujeres diciendo, ostras, que a mí me pasa lo de este vídeo, ¿cómo lo puedo solucionar? Y esto está guay de ver que hay mujeres que ahora están empezando a abrir la perspectiva que tienen de qué significa tener menopausia y qué significa hacerse mayor, a entender que todo va un poco unido y que no es solo tú que te haces mayor y algo súper personal y negativo, que no pasa nada, que es normal y que hay que trabajarlo y tener esas herramientas para poder hacer que sea más fácil este trayecto. Entiendo además también que, bueno, puede ser que con todas las mujeres pasemos determinadas fases, pero que cada persona es un mundo, ¿no? Supongo que dependerá mucho de cómo seas tú o qué patologías o cómo es tu cuerpo o cómo es tu mente o con lo que sea, cómo estás compuesta tú en general, y también dependerá mucho de la edad que tengas, ¿no? Porque no es lo mismo, entiendo, llegar a la menopausia a los 45 que a los 55. Entiendo que se abordará de diferentes formas, ¿no? Exacto. O sea, nosotras lo que tenemos, sí que hemos dividido, somos la primera empresa en el mundo en dividir las soluciones por etapas, porque lo que te digo, todo el mundo lo hacía como metiéndolo en un mismo saco, pero obviamente cada etapa transcurre de una manera diferente a cada mujer. Pero sí que hay, pues al final, como habíamos dicho, unos patrones de, pues al final, cuando tú tienes la menstruación regular, aún no tienes tanta pérdida de hormonas. Irregular, ya tienes esa mayor pérdida de hormonas y cuando ya hace un año ya es completa. Entonces, con eso también nos podemos guiar mucho en cuáles esos suplementos que mejor te van a ir en el punto en que sé que tienes esa pérdida de hormonas.
Pero nosotras, aparte, en nuestra página web hemos creado un test en el cual pues preguntamos hábitos de vida, sintomatología, preocupaciones, para entender cuál es el caso concreto de esa mujer y entonces a través de ahí filtrar para conocer realmente cuál es la solución que se va a adaptar más a lo que ella necesita. Y esto es algo que ya tenemos hecho y este año queremos potenciar más a incluso poder dar pues, más recomendaciones de hábitos de vida, y ya no solo de hacer ejercicio y come bien, porque eso es como todo el mundo sabe que se tiene que hacer ejercicio y comer bien, sino hemos visto que muchos doctores tienen recomendaciones súper interesantes, tipo si tienes sofocos, pues por las primeras horas del día tienes que ducharte con agua muy fría y tocar el suelo con no sé cuántos. Pues hay cosas que son muy específicas para casos concretos que queremos tener una base de datos brutal para hacer recomendaciones que cada mujer le personalicen mucho como lo que ella necesita, ¿sabes? Que creo que esto hace falta, porque a veces es muy general. Lo que a mí me parece muy importante es que sepamos cómo está funcionando nuestro cuerpo y por qué está funcionando de esta manera. Creo que entender al cuerpo, como dice mi compañera, siempre da muchísima tranquilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acudir a una página web como es la de Madecua. Siempre digo Madecua y es Madecua. Es que todo el mundo lo dice mal Madecua. Porque falta acento al final, pero una marca con acento a veces queda raro. Entonces es Madecua, pero vale. todo el mundo dice Madecua. Pues el poder acudir a la página web de Madecua y poder hacer un test y estar viendo ya en profundidad qué es lo que me está ocurriendo y por qué me está ocurriendo, ya es un principio, ¿no? Pero luego además que el que tengáis una lista de profesionales a los que podamos acudir nosotras también intentando solventar esa situación y decir, ostras, que es que me está pasando esto por esto, por esto, por esto y que realmente puedo mejorar mi calidad de vida, ¿no? Puede tener solución o por lo menos puedo aliviar estos síntomas, ¿no? Entendiendo tan sencillo como es, bueno, tan sencillo, no es sencillo, pero que al final, como habéis dicho tanto Maite como tú, es algo que normalizamos y que no deberíamos de normalizar, ¿no? Así como así. Así que enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo, porque el tener algún lugar como vosotras al que acudir y decir, ¡buah! Es que me siento respaldada, me siento acompañada y me siento entendida sobre todo también, ¿no? Y sé que me vais a recomendar algo que va a ser positivo para mí, que encima me va a ayudar a solventar estos síntomas que tengo. Así que muchas gracias por esa labor. Gracias, sí. No sé si quieres comentar, porque no sé si me has comentado que en marzo ahora tenéis este nuevo proyecto que tenéis. ¿Tenéis alguno más a la vista o quieres comentar algo más o dar algún consejo a la audiencia que nos esté viendo sobre esto? Yo creo que en tema suplementación es muy importante realmente que sea de calidad, porque nosotras nos hemos encontrado que en el mundo de la suplementación, a no ser que haya un respaldo financiero súper grande, como hay algunas marcas que vienen de laboratorios, siempre hay como dos posiciones. Las marcas que se basan en marketing, el cual el presupuesto va un 90% a marketing, 10% a producto, y son marcas que marketingianamente van súper bien, pero luego un médico analiza las fórmulas, analiza la cantidad de cada una de las moléculas y realmente no es eficaz. O los estudios sobre los que se basan no están poniendo las dosis que dicen. Entonces, hay mucha suplementación que tú puedes comprar en un supermercado, que puedes comprar en marcas que en TikTok y en Instagram tienen no sé cuántos mil seguidores, pero esa suplementación no es buena. Porque nosotras, por ejemplo, trabajamos con doctores. Para nosotras el core siempre ha sido productos de la mejor calidad posible, aunque sean más caros, con las mejores moléculas, mejores sellos, bueno, todo, y por eso nosotras trabajamos con médicos. Pero hay otras marcas súper conocidas que nos dicen, me han venido a pedir que recomendemos porque no es buena calidad. Entonces yo sé que es muy complicado detectar buena y mala, porque al final o sabes sobre el tema o te pones a leer los ingredientes, las dosis y no tienes un conocimiento tan experto como para saber sí o no. Entonces yo creo que contactar con un profesional de la salud o intentar estar en contacto con alguien que sí que tenga más experiencia es clave para que lo que te tomes, ya que haces el esfuerzo de cada día tomarte las pastillas y las cápsulas, que realmente sea algo bueno. Entonces, un sitio fiable donde poder acudir en el que sepas que lo que te estás tomando es totalmente 100% lo que te estás tomando, porque hay veces que con la información hay mucha información engañosa y tienes toda la razón, así que bueno, y trabajáis con médicos, estáis trabajando con laboratorios, ¿no? Entiendo también a nivel científico. Y ahora lo del estudio clínico que decías, acabamos de empezar. Nosotras lanzamos hace 3 semanas y ya hemos hecho sold out de uno de los tratamientos que ahora volvemos a producir, y nosotras ahora acabamos de entrar en un estudio clínico en un hospital bastante conocido ahí en Barcelona, y queremos empezar en marzo el estudio clínico más grande hecho a nivel mundial en cuanto a suplementación en menopausia, porque es que es verdad que
tampoco hay muchos estudios en menopausia, hay pocos Eso también en es. suplementación. Entonces, esto también es un trabajo que se tiene que hacer para descubrir cada vez más cosas sobre el cuerpo de la mujer y poder tener las herramientas para ayudarla pues a estar más sana. Pues bueno, es lo que queremos hacer también este año. Pues te agradezco un montón esta labor que estáis haciendo. Estoy segura de que va a crecer un montón vuestra startup. O sea, vais a hacer... O sea, ya con el hecho de que estáis poniendo tanto amor y tanto, no sé, tanta ilusión como te veo que tienes, y la verdad es que para mí es un honor porque realmente creo que hay mucha desinformación sobre el tema de la menopausia y vuelvo a repetir que entendernos es lo que nos da tranquilidad. Así que gracias. Totalmente. A ti por tenerme aquí y por darme el espacio. Pero no te libras de las preguntas personales. Ostras, qué mal lo paso con esto, ¿eh? Digo, Sofía, te toca. Igual que a Maite, que también le va a tocar ahora. Ya lo veía venir. Cuéntanos, ya se me ha ido, perdón. ¿Cuál es tu momento zen que se me va? A ver, mi momento Tu momento zen vibes. Zen vibes. Zen vibes. Yo, mira, no lo he descubierto hace poco, pero cuando lo he pensado, he dicho, yo creo que es que es el... Yo tengo un espacio favorito en Barcelona, que es un mirador que desde pequeña vivía al lado y siempre he ido. Y a veces vivo la vida muy acelerada de, ostras, tengo esto, lo otro, tal, y no estoy siendo consciente de como la realidad que tengo, ¿no? Y como las cosas buenas que tengo, y a veces te centras un poco en el estrés de lo negativo. Entonces, hay este espacio en Barcelona que es mi lugar, que yo voy allí, no apago el móvil, lo pongo en modo avión, respiro, miro Barcelona y pienso, ostras, qué afortunada, que tengo una familia que me quiere. Entonces hago un poco ese trabajo de bajar a la tierra y esto sí que es algo, a ver, hago una vez cada 3 meses, ¿eh? Tampoco lo hago cada semana, pero al menos es algo que me hace como aterrizar un poco de toda el... Bueno, pero lo haces, cosa Sí. que, oye, muchas no hacemos a veces, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el sueño que le queda por cumplir a Sofía? Porque entiendo que con la edad que tienes te quedarán muchos por cumplir todavía. Sí. A ver, a mí por cumplir, aparte de crear un impacto real como adecuado, o sea, realmente sentir que todo el esfuerzo ya no ha sido para tener una empresa grande, sino que las mujeres realmente les ha aportado una mejora, esto para mí sería como, bueno, un sueño inmenso, porque creo que aportar una solución que ayude a mejorar la vida de la gente ya es un paso brutal. Pero si no, también el mío, ya desde pequeña, es vivir fuera. Quiero vivir fuera, porque creo que al final encontrarte con nuevos retos y nuevas partes de ti en otros sitios que fuera de tu zona de confort te aporta como mucho crecimiento y me hace falta vivir fuera. Qué guay. Pues nada, yo te animo porque la verdad es que sí, es muy bonita la experiencia, sí. ¿Tú lo has hecho? Muy enriquecedora, sí. Me he ido varias veces, luego te cuento fuera de micro. Vale. Que si no la audiencia dirá, ya me sé tu vida. Pero sí, luego te cuento. Te iba a preguntar qué le dirías a tu yo de los 18 años, pero dado que eres joven todavía, muy joven, voy a preguntarte cómo te ves dentro de 10 años. Prefería las 18, ¿eh? ¡Ostras! Ahora te tocaba las dos por hablar. Claro, porque pienso, es que mi vida... O sea, claro, yo hace 1 año y medio que empecé Madecua y desde que empecé mi vida ha cambiado tanto que a 10 años lo veo como si me dices a 50, porque es que cada día pasan 10.000 millones de cosas en mi vida, sobre todo con Madecua. Y, a ver, a 10 años... Mira, yo a 10 años, idílicamente, si todo fuera bien, me encantaría pues haber expandido Madecua, haber llegado a las máximas personas posibles y estar a lo mejor viviendo pues en Nueva York o viviendo en Bali, que vi que también te gustaba mucho. Algún sitio así y sobre todo con el tema de Madecua, de intentarlo hacerlo crecer. Esto sería un plan. Pues muy bien. De aquí a donde Me gusta lo de... Es un plan. Es un plan. Es un plan. Sí. Luego los planes pueden crecer más. O menos. Y te veo en Nueva York con Madecua, con un edificio entero de profesionales trabajando ahí. Yo con una OFI me conformo, ¿eh? Con mis 2 sillas, sí. Pero guay, muy guay. ¿Que un viaje imprescindible? Ya que me has dicho que te quieres ir fuera. Sí, no, yo esto lo tengo clarísimo. Yo 100% quiero ir a Japón, que no he ido. De hecho, seguramente vaya este año con mi familia y para mí es un sueño. Porque, bueno, tengo una parte friki que también me gusta el anime, así que hay como toda una parte que me encantará, y la comida y todo. Y luego, un imprescindible que es que recomiendo a todo el mundo de hacer porque a mí me abrió la mente y los ojos, es Madagascar. Madagascar. Madagascar es un viaje precioso. O sea, de hecho, nosotros cuando fuimos hace como unos 5 o 6 años, la misma cantidad de gente que iba a visitarlo como turista es la misma cantidad que van a mi pueblo, que es un pueblo de los Pirineos, bueno, Boitaúi, que es muy bonito, pero bueno, que es
es una isla enorme donde es que va muy poco turismo, entonces hace que sea súper virgen, tanto en cuanto a paisaje como la gente. Es que la gente, o sea, de hecho fuimos a un poblado que nunca habían visto gente blanca, nos desviamos de un camino y lloraba, o sea, bueno, es que es una cantidad de emociones tan chocantes. Y yo ahí también descubrí una cosa muy importante, que a mí me parece interesante, que es, o sea, yo he ido a muchos países pobres, ¿vale? Porque a mi familia como le gusta mucho el tema de viajar y tal, y sobre todo como en sitios así que te pueden aportar culturalmente. Y yo, por ejemplo, he ido a la India, he ido a Haití, y por ejemplo en la India tú ves, obviamente hay mucha pobreza, pero ves a los niños y vienen a pedirte pues dinero, pues ya sea para sus familias o para el final pues también hay mafias y cosas así, pero bueno, que son pobres obviamente, pero te vienen a pedir dinero. En Madagascar la gente te pide comida y tú estás viendo que, o sea, y con una felicidad, o sea, también es que ahí la manera de pensar es muy, muy diferente y ves que tú lo que le vayas a dar de comida del plátano que has cogido del hostal es seguramente de las pocas cosas que va a comer ese niño. Entonces ahí también te hace un cambio de mentalidad de, bueno, no sé, Madagascar es un viajazo. Qué guay, Madagascar, nunca lo habían recomendado y mira, me gusta que lo hayas comentado. La verdad es que viajar a ese tipo de países al final siempre te dan como una apertura de mente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te hacen ver otra realidad también. Sí, es que yo de las cosas, de lo que considero que a veces te hace como mejor persona, o recomendaría a mí yo de 18 años, sobre todo es el tema de salir de tu zona de confort. O sea, pienso que las personas hacen un crecimiento personal saliendo de lo que ya conocen, descubriendo nuevas facetas de sí mismos y superando retos personales, que creo que salir de tu zona de confort es como la mejor manera de evolucionar, ¿sabes? Me encanta. Sí. Estoy tan de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es mi hobby? No, mi hobby siempre ha sido el esquí, también leer me gusta bastante. No sé, también te iría a vino con mis amigas. O sea, ¿Irte de vinos? Sí, con mis amigas. O sea, eso me encanta. No se cuenta como hobby, pero a mí me encanta. ¿Vino tinto o blanco o rosado? Yo soy de tinto. Muy bien, yo también. Sí, sí. He pasado de las fases de rosado, blanco y ahora ya estoy en tinto. Sí. ¿Un libro? ¿Ya que te gusta mucho leer? Cuéntanos. Bueno, te comento, si no, el que estoy leyendo ahora, que es un libro de marketing, a mí me encanta el marketing y yo es lo que he estudiado. Y este libro, bueno, me está gustando mucho, me lo habían recomendado, se llama La vaca púrpura. La vaca púrpura. Sí, y es una metáfora, o sea, todo el libro como habla es cómo diferenciarte de lo que ya hay en el mercado, en un mercado que está muy saturado de competencia, de inputs. Vemos en redes 1.000 millones de marcas y inputs, entonces es complicado diferenciarte. Entonces, bueno, te da como unos tips de cómo hacerlo y es una metáfora muy guay de que el autor explica que él fue a Asturias con su familia. Llegan al coche, va con los hijos y los hijos ven las primeras vacas y es como ¡guau! Increíble tal, señalando. Llevas una hora, media hora, ya ni las ves. De hecho, es que ya es aburrido, es que todo el rato veo lo mismo. Pues con el marketing pasa mucho esto, ¿no? De hay tanta cosa y tan parecida que o te diferencias en algo, o eres una vaca púrpura, o pones ahí una vaca púrpura en medio del monte, o es que nadie te va a ver. Entonces es este libro que habla de esto, pero es con consejos muy guays y muy interesantes. Ah, muy bien. Pues lo dejamos también anotado en la descripción. Perfecto. Para que la gente que le interese el marketing pues pueda leerlo. Muchas gracias, Sofía. Ha sido un placer teneros de verdad aquí hoy. Así que gracias de verdad por venir desde Barcelona hasta aquí. Gracias a ti, Noé, por todo, por acogernos, que en este set tan guay. Y... Lo habéis estrenado vosotras, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha encantado. Y tienes que probar el pack pre, que, vale. Que te puede ir muy bien. Genial. Yo te lo mando. Muchas gracias, cariño. Y nada, pues Maite, te toca. Bueno, Maite, ahora te toca a ti las preguntas personales. No te has librado, ¿eh? Eso que pensabas que sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu momento Zen Vibes? Pues mira, la verdad es que ha ido cambiando un poquito a lo largo de mi vida, de mi momento. En este momento, mi momento Zen Vibes es cuando estoy cerca del mar, viendo el atardecer en Castelldefels, que es un sitio cerquita de Barcelona. Tiene un paseo marítimo con una vegetación, el mar. Yo soy canaria, entonces lo del mar. Entonces, mi momento Zen Vibes desde hace ya unos meses es ver el atardecer en ese paseo marítimo. Es como me recarga absolutamente de energías para toda la semana. Maravilla, ¿eh? Maravilloso. Compartimos. Momento Zen Vibes. Un sueño que te quede por cumplir. Pues mira, está relacionado con mi momento Zen Vibes, porque el sueño que tengo ahora, que me queda por cumplir, y espero cumplirlo, soy cumplidora de sueños, voy cumpliendo sueños, es comprarme una casita cerca de esta imagen. Quiero acabar viviendo, ahora mismo no, porque mi situación personal y familiar no me lo permite, pero quiero acabar viviendo allí cerquita del mar, para tener estos momentos Zen Vibes
con más frecuencia. Ahí sí que compartimos sueño, eso sí que es un sueño también para mí. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Pues mira, estaba pensando en esto y sabes que yo le diría, sigue siendo tú, porque te va a ir muy bien. De verdad que es lo que le diría, sé tú misma, porque te va a ir muy bien. Qué bonito, ¿eh? Siempre decimos unas cosas tan bonitas a las que nos Sí. miramos con tanto amor, ¿eh? Realmente yo, y le he dado vueltas a la idea, y es que Es eso. es verdad que en la vida pasan cosas y sufres y te pasan un montón de cosas, pero el seguir siendo uno mismo es lo que te hace después estar bien, ¿no? Entonces, es el consejo, yo creo. ¿Cuál es tu hobby, Maite? Mira, mi hobby va cambiando también. Con los años ha ido cambiando. Hubo una época en la que el yoga fue fundamental y me sigue gustando y sigue siendo. Y ahora mismo mi hobby es bailar. Estoy bailando salsa. ¡Salsa! Estoy volviendo a mis raíces. Estás poniendo salseo a tu ¡guau! vida. Me encanta, me lo paso genial. Me encanta. Es lo que ahora mismo vibra más conmigo en cuanto a hobbies y de donde saco el tiempo para ir a bailar. Yo creo que el baile es alegría, ¿eh? Maravilloso. Es y la verdad. salsa en sí es alegría. Bailar salsa, hay otros bailes que transmiten otras cosas, pero la salsa transmite alegría. Y me siento muy alegre cuando lo estoy haciendo y estoy en un momento alegre. También yo creo que en función de en qué momento estás en tu vida, vas cambiando, ¿no? Y ahora a mí mi estado es de alegría y entonces vibro mucho con la salsa ahora mismo. Muy bien. Y dinos un viaje imprescindible. Buah, esto me parece súper difícil. ¿Por qué? Porque no lo sé. No sé, es que... ¿O un viaje que hayas hecho o uno que quieras hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Mira, a mí hay un viaje que me encantaría hacer algún día. Me encantaría hacerlo con mis hijos, lo que no sé si va a poder ser porque no es barato. Me encantaría ir a África, que es un continente que no he ido nunca. Y me encantaría concretamente hacer, ir a alguna zona a ver animales y estas cosas que a ellos les gusta mucho, a mí también. Es un viaje que siempre me ha hecho ilusión, pero sobre todo ir a África porque no... Mira que soy canaria, he estado al lado. Al lado, eso te iba a decir. Pero es verdad que nunca he estado. Pues mira, yo solamente he estado en Marrakech, pero que me gustó mucho. Pero tengo muchísimas ganas también de ir a hacerme un retiro en el desierto. Qué bueno. Sí, siempre se lo digo a mi compi Sofi de la Mar de Yogi que hace unos retiros preciosos y siempre digo, oye, tengo pues que avisa, ir. porque Pues yo luego te paso su perfil porque me súper encantan. hacen los retiros de estas de cada vez que digo, te voy a dejar de seguir porque digo, porque me da mucha envidia. Sí, así que luego te paso. Pero a un viaje de esos a África yo creo que llenan el alma, ¿verdad? ¿Un libro que quieras recomendarnos? Mira, hay un libro que a mí le leí hace mucho tiempo, me lo encontré en un retiro que hice. Yo voy a hacer retiros de yoga al Pirineo, a Casa Cuadrada, una casita que está allí cerca del Pirineo de Huesca, que es espectacular. Y el último retiro que estuve, me reencontré con El poder de la hora. Me parece un libro mágico. Se lo he regalado a mi hijo, el mayor, este año por Navidad, porque me parece un libro como para tener en la mesa de noche, irte lo releyendo cada vez que te olvidas. Sí, yo también. Bueno, no eres la primera que lo recomienda aquí en este podcast, pero yo me lo he leído y es maravilloso, así que muy guay, muchas gracias. Lo dejaremos también en la descripción. Dejaremos también, trabajas en la Clínica Planas de Barcelona. Y bueno, dejaremos tu perfil, tu podcast de apasionadas. Lo dejaremos todo en la descripción para que la gente pues, te pueda conocer en profundidad. Y si necesita pues, de tus servicios, de tus consultas, que se pongan en contacto contigo, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer absoluto, Maite. Encantada. Muchísimas gracias. De verdad, el placer ha sido mío. Gracias. Y a vosotras gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!